Vamos a explicar cómo crear un examen a nuestros estudiantes de una asignatura en específico. Hacemos clic en añadir actividad o recurso, luego clic en actividades y luego clic en cuestionario. Este formato está dedicado a crear exámenes virtuales en línea para que los estudiantes lo puedan realizar, ya sea en clase o ya sea en su casa. Vamos a crear un examen. Podemos colocar una descripción completamente opcional. ¿De qué se trata? De manera introductoria. Podemos hacer que aparezca en la página del curso. Acá donde dice temporalización es la parte donde podemos nosotros cronometrar primero en qué momento se habilita el examen, en qué momento se debe cerrar y si esto va a estar cronometrado o no. Simplemente hacemos clic en los botones correspondientes de habilitar. Por ejemplo, vamos a hacer que arranque el 26 de mayo y va a finalizar, esto está en formato 24 horas, va a finalizar a las 23:59 de la noche del mismo día, o en su efecto podemos colocarlo que finalice el día siguiente. Si queremos que esto se cronometre, significa que se habilite un tiempo que una vez que el estudiante abra el examen, podemos que esté en minutos o en horas o en días, como queramos, podemos hacer que se habilite un cronómetro dentro de la ejecución del examen. ¿Qué significa esto? Que cuando el estudiante abre el examen, independientemente de la hora y la fecha, según este rango, solamente tendrá 60 minutos para desarrollar el examen. Esto es completamente opcional y lo podemos dejar habilitado o deshabilitado como queramos nosotros hacer que este examen se ejecute. Cuando el tiempo ha terminado, por ejemplo, aquí o la fecha de cierre, hacemos que el sistema lo envíe automáticamente. Esto se hace de manera importante y necesaria en caso tal de que el estudiante se le olvide darle el botón enviar, sino que ya el sistema lo hace por sí solo para que las preguntas que lleva contestadas, sean bien o sean mal, se puedan enviar y que el docente los pueda calificar. Acá en la calificación, intentos permitidos, podemos colocarle que sea máximo mínimo un intento, solo por defecto. El estudiante puede tener un intento como mínimo. ¿A qué me refiero el intento? Son las veces que el estudiante puede desarrollar el examen independientemente de la fecha, correspondientemente a la fecha. Por defecto solamente tendrá una sola fecha. Un solo intento para hacerlo. Si usted quiere como docente que tenga 2 intentos o 3 intentos o máximo 10, el estudiante puede ganar el examen, perderlo, ganarlo, volverlo a hacer hasta las veces que usted quiera realizarlo. Esquema. La forma como el examen se va a visualizar, cómo el estudiante puede ver el examen mientras lo está desarrollando. Cada pregunta, cada 2 preguntas, o que todas las preguntas aparezcan todas de una vez, ¿sí? La manera por defecto es que cada pregunta se muestra el examen, se responde una pregunta y luego el estudiante le aparece la siguiente pregunta por pantalla. De acuerdo a como usted quiera que se vea, usted puede personalizarlo de esta manera. Aquí. Comportamiento de las preguntas. Esto es la manera como queramos que se comporten estas preguntas, si las respuestas, las opciones sean completamente al azar, las preguntas también, y la forma como podamos nosotros hacer la retroalimentación. ¿A qué se refiere a retroalimentación? Podemos tener dentro de nuestro examen preguntas abiertas y cerradas, entonces podemos nosotros colocar que solamente esa retroalimentación sea después de que se ejecute el examen o cuando nosotros hayamos hecho una revisión exhaustiva. Ya más adelante hacemos otro tipo de configuraciones, pero por el momento dejemos estas que es completamente básica y damos clic en el botón guardar cambios y regresar al curso. Una vez estando esto aquí, podemos nosotros tener la opción de
ya el de clic donde dice prueba examen y agregamos las preguntas del examen. Nosotros aquí tenemos muchas opciones. Si es la primera vez que estamos creando un examen, solamente tenemos unas preguntas iniciales, ¿cierto? Y luego podemos utilizar nuestro banco de preguntas y poderlas arrastrar de manera automática a nuestro examen o el examen que queremos reutilizar. Vamos aquí a donde dice clic en donde dice agregar pregunta para añadir las preguntas que van a estar relacionadas con el examen. Aquí esto es importante que podamos aquí señalar varias cosas. Acá a mano derecha se encuentra el máximo de puntuación. Es importante que el sistema califica por defecto bajo puntos. Es decir, usted debe colocarle una puntuación a cada pregunta. Esto se hace con el fin de poder calcular la nota de 0 a 5 según la escala de valoración integral de la entidad educativa o del centro educativo. Entonces los cálculos matemáticos se hacen siempre mucho más exactos. Acá es importante de que el máxima puntuación usted coloque la cantidad de puntos que el estudiante pueda tener dentro de las cantidad de preguntas que usted puede agregar. Vamos a ver cómo se agregan preguntas dentro del examen, los tipos de preguntas que tenemos actualmente disponibles. Le damos clic donde dice agregar pregunta. Acá tenemos varias opciones: una pregunta, banco de preguntas y una pregunta aleatoria. Vamos a ir haciendo varias cosas para ir explicando la funcionalidad de cada una de ellas. Agregar una pregunta, tenemos estas opciones de estos tipos de preguntas. Opción múltiple es simplemente una opción donde podemos tener varias opciones del estudiante. Son preguntas prácticamente como si fuesen tipo IFEX, donde tenemos una pregunta y varias opciones para que el estudiante pueda escoger. Tenemos otro tipo de pregunta llamado verdadero o falso. Simplemente tiene dos opciones completamente únicas: falso o verdadero. Esta que dice respuesta corta, esta pregunta es 100% abierta. El estudiante aquí escribe. Sí, aquí escribe. Ya aquí son ese tipo de preguntas donde nosotros ya debemos entrar como docentes a retroalimentar si esa pregunta es correcta o es incorrecta. La pregunta tipo ensayo literalmente permite a que usted pueda agregar archivos o en su efecto tener una línea de texto mucho más larga, mucho más argumentativa, dependiendo el tipo de pregunta. El tipo de pregunta elige la palabra perdida, podemos tener un enunciado y nosotros le colocamos varias opciones para que el estudiante pueda decir esta es la palabra que complementa esta oración. Son como ese tipo de preguntas de esa manera. Y pregunta tipo descripción, más que todo poner instrucciones. Esto no es una pregunta como tal, sino que es como tipo de instrucciones que se forman, digamos, que son necesarias dentro de un examen. Por ejemplo, puede ser una división de algún tipo de preguntas. Entonces aquí podemos utilizar esta acción. Vamos a utilizarlas paulatinamente cada una de ellas para ir explicando cómo es este proceso. Opción múltiple, vamos a añadir el botón añadir. Y aquí nos aparece literalmente, digamos, como varios cuestionarios para poderlo realizar. Por defecto aparecen siempre 4 opciones o 5 opciones para que nosotros dentro de la misma pregunta podemos añadir las opciones. Por ejemplo, vamos a colocar el nombre de la pregunta, colocar aquí pregunta número 1. Esto en donde dice el nombre de la pregunta es una referencia que solamente tiene usted como docente. Y aquí en enunciar la pregunta es cómo el estudiante va a ver la pregunta. Aquí tenemos muchas opciones, como por ejemplo de añadir un archivo como imagen, de añadir un video si queremos, ¿cierto? Añadir un video, enlaces, videos que están en internet o audios que también están en internet. Tú puedes colocar aquí en estos medios. Vamos a colocar aquí una pregunta, por ejemplo, describa qué es informática para ti. Esta es la manera como podemos nosotros agregar la pregunta, ¿sí? Y aquí puntuación por defecto, es decir, cuántos puntos va a tener esta pregunta, ¿sí? Esta pregunta, la vamos a colocarle que tenga 2 puntos, ¿sí?
Esta pregunta va a tener una o varias respuestas. Podemos colocar que este tipo de preguntas puede tener más de una respuesta correcta. Simplemente añadimos en la opción correspondiente. Por defecto siempre es solo una respuesta como tal. Esta opción que aparece por defecto habilitada es porque tenemos la configuración de que las opciones aparezcan de manera aleatoria. Por cada intento que tenga el estudiante o los estudiantes son completamente aleatorios. Es decir, que la respuesta A, B, C y D no siempre va a suceder exactamente igual a los demás. Aquí, vamos a colocar aquí, informática es la ciencia. Y la calificación aquí literalmente nosotros colocamos un porcentaje. En el 100% significa que esta es la respuesta correcta. Si con esto el sistema va a saber que la respuesta correcta es esta a esta pregunta. Colocar la rama, la hoja. Perdón, aquí estoy colocando en donde está el apartado de retroalimentación. Aquí lección 2. Es la hoja. Estos que están acá no son obligatorios, simplemente al menos debe tener una o dos opciones. Esto los puede dejar completamente en blanco si tu pregunta solamente tiene 2 o 3 opciones. A colocar aquí la madera como tal y damos clic en el botón que dice guardar cambios a esto, y aquí podemos ver la pregunta a ello. Podemos ver literalmente nosotros cómo se está viendo este examen simplemente dándole clic aquí en prueba cuestionario, y vemos aquí cómo estamos viendo, cómo se está viendo actualmente el examen. Sí, aquí podemos ver cómo se está viendo el examen con la pregunta y las opciones. Vamos a darle atrás. Vamos a agregar otra pregunta. Es importante de que cada vez que tú agregues preguntas, automáticamente se añaden a tu banco de preguntas para que llegue algún momento que tú puedas reutilizarlas en cualquier momento de tus exámenes. Esto fue modificado para que lo tenga aquí en cuenta. ¿Cuántos puntos tiene esta pregunta? 2 puntos. Vamos a agregar otra pregunta. Vamos a colocar aquí verdadero o falso. La pregunta verdadero o falso tiene dos opciones completamente por defecto. Simplemente aquí le decimos que la respuesta correcta si es la falsa o es la verdadera. Vamos a colocar aquí que en este caso es la verdadera. Y lo mismo el anterior. Podemos colocar una imagen. Vamos a colocar aquí una imagen. Vamos a subir. Voy a colocar una descripción de la imagen. Voy a colocar aquí text. ¿Cierto? Aquí colocamos una imagen de cómo si quiero que esa pregunta va solamente con mostrar una imagen y decimos esto es verdadero o esto es falso. ¿Cierto? Colocamos aquí pregunta 2. Aquí como tal donde dice el nombre de la pregunta necesariamente no tiene que ser pregunta 2. Tú puedes colocar una referencia, un título que se asemeje a la descripción de tu pregunta para que tú sepas, ok, esta es la pregunta X. Y le damos aquí guardar cambios. Y aquí ya nos aparece nuestra pregunta. Podemos ver, repito, podemos ver nuestro examen en cómo se está viendo. Vista prueba del cuestionario. Y podemos ver, ya mira, aquí está la pregunta, aquí está la otra imagen con sus opciones verdadero o falso. Y podemos dar la pregunta, digamos, podemos crear otra pregunta que tenga el de la respuesta, elige la palabra perdida. Vamos a probar esta opción. Elige la palabra perdida. Colocamos aquí pregunta con palabra perdida. Aquí decimos complete la siguiente oración. Blanco es. Vamos a colocarlo bien. Esto es más o menos para que la persona pueda hacer blanco es. Y aquí las opciones. En blanco es gallina lo pone.
ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Opción 1, opción 2, opción 3. Y aquí vamos a decir que es la B, ¿cierto? Y le damos aquí donde dice guardar cambios. Bueno, entonces acá vamos a cerrarnos aquí y vamos aquí el botón donde dice agregar nueva pregunta. Vamos a utilizar otra pregunta, el de respuesta corta. Pregunta 4. Describa con sus propias palabras qué es la ciencia. De aquí colocamos respuesta 1. La rama de la matemática. Creemos que es 100%. Matemática 2. Esta es ninguna. Dejémosla así con dos opciones y le damos acá guardar. Entonces acá podemos ver, repito, cómo se ve en nuestro examen. Aquí hemos agregado todos los tipos de preguntas posibles. Y aquí tenemos respuesta corta. Entonces la persona debe aquí describir, según nuestra coincidencia posible, cuál es la respuesta correcta a esto. La persona escribe y el sistema automáticamente podrá evaluar si es correcta o no.